Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto poderte saludar el día de hoy. Ya estamos iniciando un nuevo capítulo de nuestro podcast Un Guajiro en la Paulista. Hoy estamos en el exterior. Escogimos un parque, un ambiente bien natural, porque hoy vamos a trabajar un tema bien interesante. Un tema que nosotros venimos trabajando hace algún tiempo, desde que estábamos en Cuba, y queremos implementar acá. Y a partir de la llegada del invitado que tenemos el día de hoy aquí a Brasil, pues junto con otros que ya vinieron llegando, pues vamos estrechando lazos, concretando proyectos para poder digamos, presentárselo públicamente, y es el tema de la integración bioemocional, el tema de la biodescodificación, del origen emocional de las enfermedades. Entonces me da muchísimo gusto, muchísimo placer poder conversar con mi amigo Guille. Guille, bienvenido a Brasil, porque lleva una semana aquí en Brasil, y bienvenido, por supuesto, a nuestro podcast. Vamos a comenzar para que las personas tengan un poquito de contexto de qué parte de Cuba eres. Y bueno, ya dije que llevabas una semana aquí en Brasil. Así mismo. Bueno, soy de Holguín. Somos paisanos allá. Somos de Holguín, de allá de Oriente. Específicamente del centro, Holguín Centro. Es del mismo Holguín. Sí. Vamos a arrancar, Guille, porque como esto no es de emprendedor, aunque tú eres un emprendedor serial, pero hoy vamos a trabajar el tema de la bio, de la inteligencia emocional con todas estas variantes. Quiero que empecemos sentando un poco las bases de qué cosa es la integración bioemocional y de qué se trata esto, específicamente desde tu mirada. Ahí vamos a ir conversando un poco, pero quiero que empecemos con tu mirada sobre esto. La integración bioemocional como tal surge después de varios procesos de estudio que llevamos a cabo, donde cada uno fue aportando su granito de arena para poder crear este método que hoy en día queremos ofrecer. Empezamos como tal, yo personalmente empecé el estudio desde una propia necesidad en términos económicos. Sentía que en mi momento no tenía los ingresos suficientes y empecé a estudiar como tal economía. Empecé a ver resultados y decidí continuar, hasta que encontré algo como el desarrollo personal, donde me di cuenta, a través del coaching que nos los presentaron, que era un entrenador en habilidades sociales, en lenguaje, corporalidad, emociones. Me di cuenta de cómo podíamos mejorar nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de gestionar las emociones, de poder percibir el conflicto, las situaciones de una manera diferente. Y a partir de ahí es que empieza esta búsqueda, a partir de ahí es que empieza esta conciencia de percatarnos que siempre hay una manera diferente de enfrentar las situaciones. Podemos enfrentarlas desde un punto de vista que nos haga daño, que nos entristezca, que nos haga sentir mal, o podemos simplemente verlo como una oportunidad de crecimiento, como algo que nos puede potenciar, como parte de un camino. Luego del coaching, que obtuvimos estas habilidades, seguimos indagando, porque dice un dicho que cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Empezamos a estudiar Enrique Corbera, donde nos dimos cuenta cómo las emociones influyen en nuestro estado de bienestar, en nuestra salud. Decidimos profundizar un poco más ahí y estudiamos la biodescodificación. Pasamos un curso de biodescodificación, que es un curso a través de un profesor allá en Cuba, que nos enseñó desde su metodología lo que es la biodescodificación. En todos los encuentros quedamos en shock, percatándonos cómo este tipo de medicina, la medicina germánica, se complementa de cierta manera con los estudios de la medicina tradicional, la medicina, pero tiene que ver un poco más allá. Nos explica cómo los impactos emocionales, cómo las herencias transgeneracionales, cómo influyen en nuestra vida, cómo afecta nuestra manera de actuar diariamente, cómo afecta en nuestra salud. Y a partir de ahí es que decidimos implementar el método de integración bioemocional. También estudiando desde la conciencia de unidad, a partir de un curso, del libro Un Curso de Milagros. A través de ahí empezamos a implementar también la conciencia de unidad y percatarnos cómo nuestro medio externo es un reflejo de nuestro mundo interior. Y que nos dábamos cuenta que si cambiamos nuestro mundo interior, nuestro mundo exterior, como es un reflejo, íbamos a tener resultados diferentes. Has dicho un grupo de cosas ahí en un minuto prácticamente
que vamos a desglosarla y vamos a profundizarla porque son conceptos importantes, son conceptos profundos, que para el que no tiene idea, o sea, jamás había escuchado hablar sobre esto, pues le va a hacer un poquito decir qué están hablando esta gente, en qué idioma hablan. Pero vamos a ir desglosándolo porque son súper interesantes y creo que esta conversación va a dar para rato. Y yo recuerdo, efectivamente, me hiciste recordar cuando estábamos en el curso, porque ya nosotros con el coaching habíamos dicho, caramba, desde el lenguaje, cuántas cosas se abren, cómo cambia completamente el observador que somos nosotros del mundo a partir de entender estas, o sea, de incorporar estas habilidades, de tener estas competencias que mencionábamos del coaching ontológico. Pero después con la bio, tú decías, en cada clase nos quedábamos en shock porque era como ir rompiendo una cortina del velo que tenemos nosotros normalmente en nuestra cotidianidad, cuando estamos acostumbrados al mundo materialista de las cosas son como son y pronto. Y cuando empezamos a ver eso decíamos, caramba, pero ¿cómo es posible esto de aquí? Y quiero arrancar con la siguiente pregunta. A partir de todo lo que hemos ido estudiando juntos, porque bueno, gracias a Dios el camino del crecimiento personal y profesional en este aspecto ha venido, o sea, muy ligado. Quiero que arrancar con la siguiente pregunta. ¿Todas las enfermedades tienen un origen emocional? Desde el punto de vista de la biodecodificación, desde el punto de vista de este nuevo método de estudio, sí. Todas las enfermedades tienen un punto de vista emocional. Que es un elemento importante porque normalmente la medicina tradicional busca el síntoma, ¿verdad? Y trata el síntoma. No lo ve como algo dual, sino lo ve como una sola fase de la enfermedad, que es a partir del síntoma, tratamos el síntoma con tratamientos, con medicamentos, con diferentes terapias, que no está ni bien ni mal. Esto hay que aclararlo, esto no es una apología contraria a la medicina, nada que ver, y todo lo contrario. Sencillamente, desde la mirada de la integración bioemocional, nosotros vemos también que hay un síntoma, pero hay algo que originó ese síntoma. Y lo buscamos justamente en la manera en la que percibimos los diferentes conflictos emocionales que van apareciendo en nuestra vida. Y tú mencionabas algo que es la medicina germánica. Cuéntanos un poquito qué es la medicina germánica y digamos los antecedentes de esto que llegamos hoy ya a llamar la integración bioemocional, que fue el tema de Hammer. Cuéntame un poquito sobre eso. Sí, primeramente poder de cierta manera argumentar un poquito más lo que nos dice acerca de la medicina tradicional y acerca del método de integración bioemocional. Como bien dice, la medicina tradicional como tal ve el cuerpo como por partes separadas, es decir, una enfermedad en el hígado ve el hígado como un órgano, como esa parte que es donde hay que interactuar, es donde hay que aplicar, es donde hay que estudiar ya. Desde el punto de vista de la integración bioemocional, nosotros vemos el cuerpo como un todo, como cada órgano y cada parte, diferentes órganos están interrelacionados y cada uno cumple una función específica, porque cuando se afecta el hígado hay otros órganos que también se afectan de cierta manera, ¿ya? Y entonces por eso atacamos, interferimos en el factor emocional, ¿ya? Porque el factor emocional tiene que ver cómo tú percibes el mundo, que es la primera fase donde nosotros nos enfocamos. ¿Cuál es la percepción que tienes del mundo? Como un mundo agresivo, como un mundo bondadoso, donde quieras que tienes una percepción de agresividad, todo tu cuerpo se va a preparar para estar en defensa, para de cierta manera atacar, huir o esconderse mediante esconderse de ese punto agresivo que pueda estar percibiendo. Y tu cuerpo va a generar neurotransmisores, tu cerebro va a generar neurotransmisores para que te prepares para defenderte. Entonces ahí puedes entrar en estrés y el estrés es lo que provoca como tal la enfermedad, ¿ya? Entonces me preguntabas acerca de la medicina germánica, de Hammer, y ahí entre los dos vamos contando un poquito la historia para que las personas tengan un contexto de dónde salió esto, que no es algo que nosotros inventamos, ni creamos, ni... Sí, es interesante porque cuando las cosas no suceden de casualidad, sino que realmente suceden cuando tienen que suceder. La historia de Hammer es algo de forma sintética así, que su hijo, a través de un accidente, muere, y luego que el hijo muere, la madre desarrolló un cáncer y a los 4 meses muere también. El doctor está estudiando, especializándose en esta área y él también con el tiempo desarrolla un cáncer de testículo. Entonces a partir de esto es que él empieza a estudiar qué es lo que está sucediendo en su cuerpo
en estos momentos. Sí, yo recuerdo incluso que cuando estudiábamos un poco el tema de Hammer, o sea, la historia un poco después de los acontecimientos de la nueva medicina germánica, ha un poco tergiversado su historia y hay acontecimientos que, digamos, opacaron un poco todo lo que hizo Hammer. Y él, justo cuando fallece su hijo, él y su esposa están trabajando en la clínica, en una clínica de especialidades que atendía a muchos pacientes con cáncer. Y casualmente, a pesar de ser personas de la clase alta alemana, de tener un buen estilo de vida, de no tener enfermedades antecedentes a ese proceso, a ese evento, a partir de la muerte del hijo, los dos desarrollan cáncer. Y eso le llamó profundamente la atención y empezó a investigar, dado el caso de que ya estaba trabajando en una clínica con pacientes de cáncer. Y una de las primeras cosas, incluso cuando uno lee los diferentes escritos que dejó Hammer, él en una primera parte hace como que su hijo se le aparecía en diferentes sueños, ¿no? Y lo iba guiando por el camino. Y una de las cuestiones importantes que él le aparecían en esos sueños donde supuestamente su hijo le hablaba era ¿para qué está ocurriendo esto, no? Y él empezó a preguntarse, ¿será que esta tristeza que yo siento, este suceso que aconteció con la muerte del hijo, este evento traumático tiene algo que ver con el cáncer? Y empezó a hacer entrevistas a la mayoría de los pacientes de la clínica y encontró que muchos, la gran mayoría de ellos, tenían o recordaban un conflicto emocional fuerte previo a la aparición del cáncer. Y esto fue un parteaguas en la investigación de él y en empezar a descubrir todo este tema de que antes de la aparición de una enfermedad específica como el cáncer, había un conflicto emocional importante. Y esto desembocó todo un grupo de investigaciones de su parte para describir 5 leyes biológicas que luego él denominó las 5 leyes, las 5 leyes biológicas de la nueva medicina germánica. Lo que pasa es que ya él se fue un poco más, a mi juicio, él se fue un poco más en contra de la medicina. O sea, a luchar directamente contra la medicina, y hay cosas que evidentemente son de fuerza mayor y que uno no puede luchar contra esa corriente porque hay muchos elementos que la componen. Entonces, no era ese el camino. Lo atacaron muchísimo, pasaron muchísimas cosas, pero bueno, esto no es sobre la vida como tal de Hammer, pero sí es importante partir de él como figura y de otros antecedentes, porque nosotros vimos el tema de Freud con el padre del psicoanálisis, vimos el tema de Jung, uno de sus discípulos, que habló del inconsciente colectivo, y ahí vamos a hablar, porque quiero caer en ese, por eso lo toqué, porque quiero que hablemos del inconsciente, porque hablamos partiendo de esos preceptos de Hammer, de que las enfermedades le antecede un conflicto emocional. Visto, obviamente, estamos hablando de la biodescodificación, de la integración bioemocional, desde esta mirada, que no es la única, que no es el panacea, que no es la última carta, ni la última Coca-Cola del desierto. Es una mirada interesante que tiene mucha investigación detrás. Y quiero que toquemos un poquito el tema del inconsciente. Hablando del inconsciente individual de Freud, después el inconsciente colectivo de Jung, y nosotros llegamos a la mente inconsciente. Y la mente inconsciente tiene unas características que hacen que tenga un sustento la importancia del conflicto emocional o como tal el conflicto emocional y su desarrollo luego como un síntoma de enfermedad o situación repetida en la vida, que vamos a hablar de eso también. Háblame un poco del inconsciente a partir también de los estudios que tuviste en el Instituto de Henry Corbera. Háblame un poco de este inconsciente y la importancia que eso tiene en nuestro bienestar emocional y luego después en desembocar en enfermedades también. Sí, muy bien. Como tal, según estudios, solamente tenemos un 5% consciente de lo que hacemos a diario. O sea, el otro 95% de nuestra mente es inconsciente. Nosotros creemos a veces que tenemos libre albedrío, o sea, que somos conscientes de lo que hacemos, pero escucha, solamente el 5% es consciente. Es decir, de forma inconsciente nos lavamos la boca por la mañana, nos despertamos, nos lavamos la cara, nos lavamos la boca, y te pones a pensar, ¿con qué mano te lavas la boca? No, nada, es inconsciente, simplemente coge la derecha, la izquierda, como tú desees. ¿Cómo tú te pones los zapatos? De forma inconsciente, o sea, sabes que te estás poniendo los zapatos, pero la forma de hacerlo es inconsciente. Entonces el 95% de todo lo que realizamos en nuestro día es inconsciente. Y el inconsciente se forma por 3 grupos. Está el inconsciente individual, que es lo que se desarrolla en nuestra vida, lo que vamos desarrollando. Está el inconsciente familiar, que es lo que heredamos de nuestra familia, aquellas creencias
que nos dicen acerca de diferentes cuestiones, el dinero, la salud, la educación, la cultura. Y está el inconsciente colectivo, que el inconsciente colectivo es el que se desarrolla en nuestro país, en nuestra ciudad, donde hay ciertas normas, hay ciertas leyes, ¿ya? Entonces, muchas veces, como bien decimos, las enfermedades pueden venir a través de esos tres inconscientes, pueden ser heredadas, pero se heredan en respuesta, es una respuesta biológica a una situación de estrés que se pudo haber vivido, lo mismo nuestra familia que nosotros. Si, por ejemplo, una abuela de nosotros sufrió abusos sexuales, puede ser que su nieta no pueda tener hijos o rechace a la pareja, ¿ya? Porque es una respuesta biológica a aquel momento emocional, a aquel momento estresante que vivió su abuela. Sí, porque el biochoc depende, claro, todas las personas vivimos las situaciones que ocurren en nuestra vida de maneras muy distintas. Pero cuando nosotros indagamos el mecanismo de supervivencia, hay una frase de Henry que dice que tu cerebro te quiere vivo, no feliz. Vivo. Y entonces, como una respuesta de supervivencia, si la abuela percibió que ese momento de la violación es muy negativo o es muy peligroso o atenta contra la vida, porque sintió miedo también, la respuesta de las generaciones futuras va a decir, tener hijos es malo, ¿verdad? Y entonces el propio cuerpo va a reaccionar en forma de que no puedas tener hijos, porque tener hijos es malo. Entonces es como esa respuesta emocional, pero que se traduce en la biología en cosas muy específicas, que incluso, y probablemente algunas personas te digan, no, pero ¿cómo así? Se las voy a poner sencilla porque hemos trabajado con muchísimas personas que tienen padecimientos, desde dolores de oído, otitis, que no se quitan con ningún tratamiento, desde alergias en la piel, que por más tratamientos que le ponga el médico una y otra vez, en las mismas fechas, en diciembre, los últimos 3 meses de diciembre, le aparece la alergia, hagas lo que hagas, dice, pero coño, pero ¿qué está pasando aquí? O casos de personas que en la misma fecha, año tras año, le aparece un dolor de cabeza muy fuerte, sin ningún síntoma, sin ningún nada previo, así de momento, o le aparece una tristeza profunda en una fecha específica, y son cosas que, por más que haya un síntoma, por más que haya un tratamiento médico, no termina del todo, ¿verdad? Entonces son cosas que nosotros buscamos en el transgeneracional, buscamos en las épocas pasadas de nuestros abuelos, bisabuelos, porque probablemente por allá hay un conflicto emocional relacionado con eso y que se esté traduciendo como una respuesta biológica de supervivencia. Esto es malo, cuidado, aquí hay un peligro. O sea, es como el lenguaje del cuerpo que nos está queriendo decir algo y que nosotros tenemos a través de este método una manera de leerlo, una manera de interpretar qué es lo que nuestro cuerpo está queriendo decir. Como bien tú dices, estudiamos como 3 grandes libros que decimos, el transgeneracional, la infancia y nuestra edad adulta. También en nuestra infancia se crean las principales creencias que nosotros tenemos hoy en día. Si, por ejemplo, en nuestra infancia tuvimos la ausencia de nuestros padres, desarrollamos mecanismos de adaptación para poder sobrevivir, porque de cierta manera nuestra principal función es sobrevivir. Sobrevivir, sin duda. En ese momento sentimos la ausencia de nuestros padres porque no estuvieron, porque fallecieron, X y motivo, y tratamos de buscar a alguien, alguna persona que nos ayude, que nos sostenga, pero ese impacto emocional tan grande en nuestra infancia, de cierta manera se va guardando en nuestro inconsciente, esos traumas se van quedando, pero en la actualidad respondemos de la misma manera. Y entonces hoy en día, cuando somos adultos, no sabemos por qué no podemos terminar esa relación, no sabemos por qué no podemos desapegarnos de una persona específica, no sabemos por qué, a pesar de que sentimos que nos hace daño, que no nos sentimos cómodos, no logramos despegarnos. Y cuando buscamos situaciones repetitivas, que de cierta manera son situaciones que se nos va repitiendo a lo largo de la vida, pero simplemente no somos conscientes. Cuando logramos encontrar esa emoción, esa creencia, y buscamos en nuestra edad, en nuestra infancia, nos damos cuenta de que en ese momento es que se forja, es que se crea, de cierta manera, ese impacto emocional que se nos queda en nuestro inconsciente, pero nos tiene atados en el presente, y hasta que no nos hagamos conscientes, lo vamos a seguir repitiendo en el futuro. No, incluso, porque nosotros en este libro de la infancia trabajamos todo lo que es proyecto sentido,
que es incluso 9 meses antes del embarazo. Ya empezamos a trabajar toda la época del embarazo y hasta los 3 años de edad. Y todo lo que ocurre durante ese tiempo, fíjense, 9 meses antes del embarazo, hasta 3 años de edad, todo lo que ocurre ahí tiene que ver con los estados emocionales de nuestros padres. Al menos así lo trabajamos nosotros. Y entonces vemos que, por ejemplo, hemos trabajado casos de divorcios de los padres. De divorcios de los padres, del proyecto sentido del hijo. Sí. Por ejemplo, hijos que vinieron al mundo para poder mantener unidos a los padres. Es uno de los proyectos sentido. Tratar de mantener unidos a los padres. Pero nada, cuando nace el niño los padres se divorcian. Sin embargo, esos son niños que durante toda su vida van a estar constantemente uniendo parejas. Que si la amiguita con el amiguito, que si la prima con el noviecito por allá, que si no sé quién con no sé quién más, siempre van a estar en el medio tratando de unir parejas. Sin embargo, su vida no va a ser muy placentera en términos amorosos. Justamente porque su proyecto sentido es unir parejas, no la de él, unir otras parejas. Él vino a este mundo a eso. Y así podemos ver un montonazo de cosas. Madres que no tienen una relación estable. Ajá. Y dicen, este hijo es para mí. Este es para mí. Este hijo es para mí, es para que esté conmigo siempre. Y luego que nace, el hijo siempre está con ella. Hace, si es varón, incluso hace función como de marido. Ajá. Siempre le resuelve sus necesidades. Siempre está con ella. Y no sabe por qué no puede irse del lado de ella. Incluso cuando tiene ya su familia, hay pareja, algo que los mantiene ahí atados, viviendo con ellos o muy cerca y no pueden despegarse. Y esto le genera estrés en la pareja, no puede independizarse y es de cierta manera, desde un observador, es tan malo como para el hijo como para la madre. Porque cuando el hijo está haciendo la sustitución de marido, la madre no tiene necesidad. No hay espacio para no tiene necesidad ni tampoco tiene espacio para encontrarse una pareja real que satisfaga sus necesidades reales. Es súper interesante porque yo siempre pongo el ejemplo del niño que lanza la pelota hacia arriba y sabe que va a caer. El niño sabe que la pelota va a caer independientemente de qué es lo que está ocurriendo. Ya nosotros cuando estudiamos vemos que hay una ley de gravedad, que hay una fuerza de atracción hacia el centro de la Tierra y empezamos a darle una cantidad de explicaciones y son leyes que están, pero el niño no conoce ninguna de esas leyes. El niño sencillamente tira la pelota y la pelota cae. ¿Por qué traigo esto? Porque muchas veces nosotros vamos por la vida sin entender que hay otras cosas por detrás que están ocurriendo, sepamos nosotros que funcionan o no. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, por eso también vemos parejas o personas que atraen a su vida parejas del mismo tipo. Y pongo, porque es uno de los más comunes que nos hemos topado, mujeres que atraen siempre a su vida maridos alcohólicos. Y cada vez que rompen una relación y empiezan con una nueva, dice, este sí no. Este sí ya por fin encontró un hombre bueno, tal y tal. Cuando comienza la relación, que parece maravillosa, termina siendo igual o peor el tema del alcoholismo en esa persona. Y usted puede encontrarle 10 millones de narrativas. No, que pasó esto, no, que pasó lo otro, no, que sí, que al principio, que él cambió, que no sé qué más. Pero constantemente en su vida está atrayendo personas con estas características. Usted puede decir, caramba, pero a ti te gusta. No, no me gusta, yo no quiero, los odio. Pero constantemente está atrayendo ese tipo de personas. Entonces te dice, bueno, ¿y qué es lo que está ocurriendo aquí? Hay un programa previo que ya está programado que hace que por un mecanismo de supervivencia ese patrón se esté repitiendo en nuestras vidas. Y como ese es un montón, pero este es uno de los comunes que van apareciendo, que nosotros hemos visto en diferentes pacientes, o sea, clientes que llegan y quieren un acompañamiento con el método. Es como tú dices, Rafa, que no seamos conscientes que estos eventos, que estas situaciones sean repetitivas, no quiere decir que no las vivamos. Sí, exactamente. Que no seamos conscientes que cuando tiramos la pelota hacia arriba caiga, no quiere decir que hay unas leyes, que hayan unas condiciones que se repitan. Y como tú dices, mujeres que se encuentran de cierta manera siempre atraen a su vida hombres con problemas de alcohol, hombres que son mujeriegos, y dicen, ¿por qué me pasa esto a mí? Lo que no saben es que tienen una formación en su infancia, una creencia previa, donde probablemente su padre era alcohólico. Y entonces o repetimos estas situaciones generalmente o nos polarizamos de la otra manera. No queremos ningún hombre. Entonces puede tener una de las dos variantes. Buscamos hombres alcohólicos o rechazamos a todos los hombres porque tenemos la información de que ese hombre, si lo tenemos, puede ser una carga, puede ser un problema. Y no somos conscientes de que tenemos ese programa detrás. Exactamente. Que es que cuando vemos una situación en nuestro exterior, se activa ese programa, se abre ese programa y empieza a funcionar de manera automática. ¿Ya?
porque ese programa es solamente el efecto de una causa interna que nosotros estamos teniendo. Pero nosotros vamos a veces por el mundo, nos manifestamos en este mundo dual, donde la causa está afuera y nosotros somos el efecto. O sea, estamos mal porque fulano me hace daño, porque fulano me dice esto, porque todo el mundo me maltrata, porque la vida es injusta. Pero esa causa se está manifestando por un efecto que somos nosotros, que son nuestros propios programas inconscientes. Cuando digo programas son, ¿cómo pudiera explicarlo? Manifestaciones de nuestras propias creencias, nuestros propios juicios, que previamente tuvimos con nuestros padres, de nuestros ancestros, donde nos dijeron o que el dinero era malo, o que los hombres no sirven, o que tener hijos es malo, o cualquier de este tipo de creencia o situación que hayamos adquirido previamente en nuestra infancia o en nuestro transgeneracional, se va a manifestar en nuestro futuro. Y hasta que no nos hagamos conscientes de esta situación, como dice creo que Jung, se va a seguir manifestando, le vamos a llamar casualidad. Sí, sí, y tocabas algo del tema del transgeneracional. Yo recuerdo un caso de un joven que tiene 4 hijos, ¿ya? No voy a mencionar los nombres, obviamente, y voy a cambiar algunas cosas obviamente para proteger la privacidad de estas personas, pero fíjense, un joven que tiene 4 hijos, que en un principio no quería tener tantos hijos, pero bueno, las cosas sucedieron y tiene 4 hijos. Tiene 3 propios y 1 de la pareja con la que está. Y cuando empezamos a buscar hacia atrás, hacia el transgeneracional, su padre se llama igual que él, tiene 4 hijos y hay uno que no es de él, sino que es de la pareja con la que estaba. Y cuando buscamos atrás, su abuelo también se llama de igual manera y tienen 4 hijos y uno no era de él, de ese matrimonio. Entonces, fíjate, ahí entramos en el tema de los dobles, ¿no? De lo que significa que tú te llames como tu papá, como tu abuelo, o que la muchacha se llame como su abuelita o como su tía, que aparentemente son cosas que son comunes en nuestra sociedad. De coño, vamos a ponerle Marta como la abuelita, o vamos a ponerle Raúl como el papá, o queremos que sea médico como su abuelo. Tipo de cosas así que aparentemente son inocentes, son sanas dentro de la familia, dentro del clan familiar, pero que tienen un impacto en nuestra vida. Una carga emocional importante. Háblame de eso ahí, de ser doble, de todo lo que uno trae detrás. Sí, es como tú decías, lo hacemos de manera normal, sin ningún sentido. O sea, simplemente que tenga un impacto bonito, que se ajuste, como un modo de honrar a nuestros antepasados. Pero todas estas cuestiones generan una carga emocional en la persona, ya, porque simplemente, como estamos hablando, están heredando programas de esos antepasados, tanto por el nombre como por la fecha de nacimiento. Están doblando a esas personas y de cierta manera pueden reproducir o vivir los acontecimientos que vivieron sus antepasados. Exactamente. Que no, o sea, la búsqueda de esto no es para adivinar, ¿no? ¿Qué es lo que te va a pasar en el futuro? No es que si tú te llamas como tu abuelito y tu abuelito se murió de cáncer o de un accidente, tú te vas a morir de cáncer o de accidente. O sea, esa no es la lógica que buscamos. La lógica que buscamos es, si tú tienes un padecimiento y eres doble de tu abuelo, buscamos a ver si tu abuelo padeció eso, que es muy probable lo encontremos por allá, y a partir de ahí entonces podemos activar ciertos protocolos para sanar desde allá atrás, ¿no? Buscamos en retrospectiva hacia atrás, no es adivinar el futuro, esto no es una bola mágica, ni aparte, ni es sano tampoco hacerlo de esa forma. Pero sí, ciertamente se heredan estos programas a partir de esta visión de la integración bioemocional y de la biodescodificación incluso. Y uno puede decir, bueno, pero ¿y cómo uno hereda el conflicto emocional? Y yo recuerdo el tema de la epigenética que veíamos. Nosotros tenemos aceptado por la medicina tradicional y por las investigaciones médicas que tú puedes heredar a través de tus genes, de la información genética, puedes heredar enfermedades que son las enfermedades hereditarias, ¿no? Seguramente todo el mundo ha escuchado ese término, las enfermedades hereditarias. Pero aquí entra un factor importante que es la epigenética, que es la manera en la que el contexto modifica también la información genética, por lo que hablamos al principio, el mecanismo de supervivencia de la especie. Ejemplos claritos, los elefantes que veíamos en África, que ya cada vez más elefantes están naciendo sin colmillos.
Dice, bueno, ¿y esto qué carajo tiene que ver con las enfermedades? Una respuesta biológica. Exactamente. Una respuesta biológica y adaptativa del medio ambiente hacia lo que está sucediendo, hacia el impacto que están teniendo los propios elefantes. Porque como respuesta, tener colmillos es malo porque me matan. ¿Ya? Entonces, el medio ambiente tiene un impacto importante, el contexto, y cuando digo el medio ambiente digo el contexto en el que uno se mueve, tiene un impacto importante a lo largo de las generaciones en la manera en la que nos comportamos, en la manera en la que sobrevivimos a las cosas que van aconteciendo en nuestra vida. Y esos conflictos emocionales que ahorita tú comentabas, que comentábamos, como tienen un impacto tan fuerte, hace que eso se transmite y diga, cuidado, esto es malo, esto es peligroso, aléjate de esto, protégete de esto. Y por eso es que vemos todas estas situaciones repetidas en la vida. Ahora, quiero que pongamos, antes de entrar al tema del curso de milagro, de todas estas cosas bien profundas que estuviste trabajando, quiero que pongamos algunos ejemplos para que las personas un poco lo aterricen, ¿no? Todo esto que hemos estado diciendo aquí, de algunas enfermedades que tengan un posible conflicto emocional. O sea, los posibles conflictos emocionales que hay detrás de algunos padecimientos en la vida, que nosotros podamos, digamos, darle ahí una mirada a las personas para que tengan un background, un contexto ahí. Como mismo decías, a través de la epigenética, tiene que ver cómo los seres se adaptan al medio, ¿ya? Por ejemplo, una persona que siente una separación profunda, cuando digo una separación de un ser querido, alguien que se le va, se le puede manifestar algunas enfermedades en la piel. ¿Qué sucede? Se manifiestan algunos eczemas, donde la piel crece. ¿Pero para qué la piel crece? ¿Cuál es el significado de que la piel crezca? Establecer más contacto. ¿Ya? Como tú mismo hablabas ahorita, de que el inconsciente tiene varias características, ¿ya? Y una de las características es que no define lo que es real o imaginario. Decía, por ejemplo, si ahora mismo te comes un limón, por el ácido creas más saliva. Pero si te digo, imagina que te estás comiendo un limón, también, de cierta manera, salivas. A mí me empezó a salivar la... Y entonces, muchas veces nosotros decimos, es que no digerimos esta situación. O no me trago a fulano. No trago a fulano, no digiero esta situación. Y no saben por qué nuestro estómago también reacciona de esa manera. Empezamos a sentir ácido en el estómago y vienen las enfermedades estomacales, gastritis, porque el estómago, como tú piensas que no puedes digerir algo y el inconsciente no sabe lo que es real o imaginario, empieza a segregar más ácidos estomacales y viene la gastritis. Lo mismo sucede que si te comes un alimento que sea difícil de digerir, el estómago también produce el mismo ácido. ¿Ya? No sé, ¿alguna más que la respuesta biológica ahí para comentar algo ahí al respecto. La respuesta biológica del estómago es aumentar la cantidad de ácido para poder digerir este alimento que es muy pesado, ¿verdad? Pero funciona lo mismo, como tú decías, desde el punto de vista simbólico. El mecanismo que se activa es exactamente el mismo. Es igual. Y seguramente a más de uno le ha pasado que acabó de comer, le dieron una noticia impactante y se le paralizó la digestión. Y esto lo tenemos normal, ¿eh? Sí, si te das un susto, si pasa algo impactante, se me paraliza la digestión. Y si, ¿qué tiene que ver la digestión con el susto que te diste? Esto que estamos explicando. Los mecanismos que activan la respuesta biológica están acá arriba. Y no importa si es real o si es simbólico, se activan de igual manera. Y si no, te voy a poner otro ejemplo bien práctico para las personas que están completamente ajenas a este mundo, pero que seguramente conectan. Cuando estamos viendo una película de miedo, de terror, te da miedo, aún sabiendo que lo estás viendo en una pantalla, en la seguridad de tu cuarto, que está la casa cerrada, que no hay absolutamente nadie, pero la respuesta emocional que se genera es exactamente la misma. Aún siendo consciente que lo estás viendo en un televisor o que lo estás viendo en tu teléfono celular, la respuesta de miedo es exactamente como si estuvieras allí dentro. Entonces, independientemente si lo estamos viviendo o si lo estamos observando de manera simbólica, la respuesta es la misma. Y ese ejemplo que cita Rafa acerca de la pantalla de televisión, o sea, estamos en nuestra casa y estamos viendo una pantalla de televisión donde nos genera miedo, ¿ya? Pero ese mismo ejemplo se puede extrapolar a la vida. La vida de nosotros es igual, es una pantalla inmensa, ¿ya? Y nosotros somos quienes le damos significado a las cosas que suceden. ¿Qué podemos hacer? Muchas veces nos sentimos felices, ok, seguimos, continuamos con el significado que le damos, pero simplemente hay que pararse a observar la situación
y una vez que estemos observando la situación, vamos a realmente interpretar qué carga emocional tiene esa situación. ¿Ya? Porque puede que ahora mismo estamos aquí en un lugar lindísimo y vemos ese árbol. Es un árbol, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí. Pero en ese árbol tú pudiste haberte enamorado una vez, y cada vez que ves ese árbol, en tu pantalla gigante te genera una emoción de alegría, satisfacción. Pero puede ser que en ese árbol te hayan asaltado. Entonces, ¿cuál es la emoción que se nos desprende en cada momento? Pero realmente, cuando queremos modificar nuestra vida, y si queremos pasar por el árbol y no sentirnos estresados, no sentirnos asustados, realmente vamos a resignificar ese árbol. Vamos a mirarlo. Lo primero que vamos a hacer es quitarle el significado que tiene. Ahí es cuando podemos añadirle un nuevo significado más favorable para nosotros. En el primer caso, que nos sentimos bien, vamos a generar dopamina, vamos a generar esos neurotransmisores que nos favorecen. Pero en el segundo caso vamos a entrar en estrés. Nos va a generar cortisol y nos va a preparar para defendernos. ¿Pero defendernos de qué? Si no está, ya no está. Es un simbolismo que tenemos acerca de eso que nos sucedió. ¿Ya? Que es como mismo se forman las creencias. En un momento determinado, nuestros padres nos dicen, cuidado que te pueden hacer esto, cuidado que te pueden hacer otro daño, cuidado no vayas aquí solo porque te pueden secuestrar, cuidado. Creencias que tienen validez, ¿ya? Pero no las queremos tanto que vivimos un mundo de miedo. Entonces, cuando somos adultos no nos atrevemos a salir solos, no nos atrevemos a cruzar el umbral, a crecer, a desarrollarnos, porque tenemos esa creencia incrustada, arraigada. Es como el ejemplo del elefantico del circo, que desde que es pequeño le ponen una pequeña anilla en el pie con un tronco, amarrado a un tronco, y el elefantico intenta salir, intenta, hasta que se da cuenta que no puede. Y se rinde. Ese mismo elefantico crece y le ponen una anilla grande, pero simplemente en el otro extremo lo que hay es la misma estaca pequeñita. Una estaca pequeñita, y ese elefante ya no hace por salir. ¿Por qué? Porque tiene la creencia de que no puede salir, de que es imposible salir. Porque lo intentó muchas veces y no lo consiguió, y ya lo creó como un dogma, como un paradigma. Dice, ya no se puede. Esa pequeña estaca es su película. Es su película que al mismo tiempo que lo hace identificarse con el entorno, al mismo tiempo también lo limita a salir del entorno. Lo ancla a salir del entorno. Y no estamos diciendo quizás no creer en las cosas que nuestros padres nos enseñan. Ellos vienen de un contexto. Justamente aquí es donde cae lo más bonito que yo veo de esto de aquí, porque no es culpar a nuestros padres, y vamos a poner este mismo ejemplo, no es culpar a nuestros padres o a nuestros abuelos por las creencias que ellos tenían, incluso suponiendo que sean creencias limitantes respecto a las parejas, respecto a las profesiones, respecto al dinero, respecto a un montón de cosas. No es culparlo por las creencias que ellos tuvieron, porque esa fue la manera en la que los educaron. Y no supieron hacerlo mejor. No supieron hacerlo mejor. Lo hicieron lo mejor que pudieron con lo que sabían. Así mismo. Y cuando uno ya rompe con ese paradigma, lo hiciste lo mejor que podías con lo que tenías, ya no hay culpa. No. Agradecimiento. Hay agradecimiento. Ahora, lo que estamos hablando es de que observamos esas creencias y empezamos a darle un nuevo significado. Empezamos a entender qué hay de eso que me han dicho, de creencia, de juicio o de realidad. Porque quizás, por lo menos los que son de mi generación para arriba, que nos vean, recuerden las personas mayores, cuando está lloviendo hay que tapar los cristales, los espejos, o no se puede andar con nada metálico en la mano, o hay que cerrar todas las ventanas, todas las puertas, porque imagínate los rayos. ¿Cuál es el componente concreto, real, de esa creencia? ¿Y cuál es el componente juicio, miedo, temor, imaginación que acompaña toda esa creencia? Entonces, cuando somos capaces de no culpar al otro, sino observar cuánto hay de cada uno en ese aspecto, uno puede tomar una decisión. Decir, bueno, yo creo que sí, que deberíamos tapar los espejos, o realmente no tiene ninguna incidencia y los dejo así como están. Pero, todo bien. Pero al menos cuestionárnoslo. Exactamente. Al menos sentarnos y observar qué es lo que está sucediendo. Eso me recuerda a la historia del marido, le pregunta a la mujer, mi vida, ¿por qué si yo te traigo un pescado grande y tú tienes un horno grande, tú lo picas pequeño? Dice, nada, es que mamá siempre lo ha hecho así. Bueno, vamos a ver a tu mamá. Suegra, ¿por qué si tú tienes un horno grande y yo traigo el pescado grande, tú lo picas pequeño y lo asas pequeño? Dice, no sé, es que mi mamá siempre lo hacía así. Dice, bueno, mi amor, vamos a ver a tu abuela. Abuela, ¿por qué si yo traigo un pescado grande y hay un horno grande,
mi mujer, ustedes tienen la cultura o la creencia de picar lo pequeño. Y dice, es que yo tenía un horno pequeño. Y simplemente heredamos esas creencias, esa forma de vivir y no nos lo cuestionamos. Pero aquí tuvo un sentido. Acá no tiene por qué tener el mismo sentido. ¿Ya? Tal cual. Y yo te voy a poner un ejemplo que me pasó a mí, de la vida real. Estando yo en la escuela cadete, porque bueno, ya yo he comentado en otras ocasiones que en la universidad lo pasé en la escuela cadete, había una guardia que se llamaba guardia de parque. En la escuela cadete donde yo estudié, en el ITM, había un parquecito en la entrada, ¿no? Había un parquecito bien bonito y todos los días había que poner un cadete ahí de guardia, toda la noche, en la guardia de parque. Creo que le llamaban guardia de banco. Le llamaban aquello. Oigan la historia esta. Guardia de banco, guardia de parque. Luego, después que yo asumo algunos cargos de dirección y eso, me empiezo a cuestionar y digo, bueno, ¿cuál es el objetivo de esta guardia? Y empiezo a investigar porque me llamaba la atención porque no había ningún objeto que custodiar ahí. Era en la entrada, pero en la entrada ya había una posta ahí de guardia y el parquecito era un parquecito. Imagínense, no sé, este mismo parque donde estamos, que todas las noches tenga que haber una persona cuidando qué cosa dentro de una unidad militar. O sea, no tenía para mí ningún sentido. Cuando empiezo a investigar, resulta que hacía como 3 años antes de ese evento que yo empecé a cuestionar, habían pintado todos los bancos. Pusieron guardia para que nadie se sentara en los bancos, pero el oficial de guardia, cuando entregó la guardia el otro día, no dijo que era porque habían pintado los bancos. Dijo, el jefe de la unidad dijo que había que poner una guardia de banco aquí y ya eso se pone del retén y todos los días a tal hora entra, a tal hora sale. Ya, perfecto. Nadie cuestionó absolutamente nada, nadie preguntó nada y dejaron indicaciones todos los días en la mañana, a las 6 de la mañana cuando recibía el nuevo oficial de guardia, guardia del parque, a las 6 entra, sale a las 7 de la mañana y es todos los días. Pasaron 3 años las personas haciendo guardia de banco, de un banco que habían pintado hacía 3 años atrás. Y nadie se lo cuestionaba. Y nadie se cuestionaba absolutamente nada, ni siquiera preguntaba el por qué había que hacer esa guardia. Y ahí es donde está, y esto yo lo pongo como ejemplo porque es una cosa que me pasó a mí, pero a todos nos ha pasado, asumir creencias que no cuestionamos y que vamos por la vida asumiendo que son así y no hay nada que hacer. Y como esas podemos mencionar un montón, cada cual que observe y diga, bueno, me ha sucedido esto, me ha sucedido lo otro. ¿Qué yo he asumido como verdad que jamás he cuestionado y que me ha mantenido en mi vida de cierta manera? Claro. Y esto da para hablar horas y horas. Porque qué tanta verdad yo percibo en una situación. Uh-huh. Cuando una situación realmente cada cual la percibimos desde nuestras creencias, nuestro juicio, nuestra cultura, Uh-huh. nuestra educación. Entonces, ¿como para qué yo diría que esa verdad mía es la verdad absoluta? Exactamente. Eso es que realmente las grandes discusiones surgen por esto. Ahí. Surgen por defender una posición que tú consideras que es real, que es verdad, pero si esa posición tuya está basada por un sistema de creencias, de juicios, de condicionamiento, ¿qué estamos defendiendo? Yo digo que más que tu verdad, estamos defendiendo un ego. Uh-huh. Un ego que de cierta manera también nos ciega y nos limita. Porque cuando estamos defendiendo una postura no somos capaces de aperturarnos a escuchar la postura de la otra persona. Encuadramos nuestro mundo en esa realidad que nosotros creemos que es la absoluta y no vemos nada más. Y asumimos que esto es lo más peligroso, que todos los demás están equivocados. Sí, sí. Y esto lo vemos incluso en las redes sociales, cuando uno sube un video hablando sobre una temática y un montón de personas con creencias diferentes dicen, eso no es así, eso está mal, se hace así, se hace de esta otra forma. Entonces ahí es cuando tú dices, oh, a ver, vamos a observar. ¿Esta es una verdad absoluta? ¿La tuya es la verdad absoluta o es tu experiencia o es tu punto de vista? Por eso nosotros siempre tratamos de decir, desde mi observador, desde mi experiencia, desde lo que yo creo, porque lo que yo creo no tiene que ser lo que tú crees, ni es la verdad. Y no necesariamente por escuchar tengo que estar de acuerdo contigo. Está claro. Pero sí puedo entender parte de tu historia. Y respetar que tienes un criterio que no va con el mío, pero te respeto tu derecho a tener un criterio y expresarlo. Como dice, cada juicio que emite una persona es una confesión de su propia historia. Exactamente. Cuando establecemos una postura, tenemos que entender que la otra persona, esa persona, tiene una historia detrás de esa postura. Simplemente, entendernos, ayudarnos, integrarnos. Y aparentemente nos fuimos por la tangente hablando de esto, pero esto tiene que ver con las enfermedades y con el aspecto emocional que está detrás, porque justamente querer controlar las situaciones, querer que las cosas sean como uno quiere,
es lo que nos genera estrés. El estrés. ¿Cuándo nos genera estrés? Cuando no sucede Como queremos. como queremos. Exactamente. Y esto tiene que ver con soltar las expectativas. O sea, sí tener expectativas, pero no condicionar que sean como uno quiere. No querer que te quieran como tú quieres. No tratar de controlar a las personas, a las situaciones, los eventos, como tú quieres. Porque esto es lo que te genera estrés. O que cuando tú llegues a Brasil como inmigrante, hablando, mezclando un poco de cosas, las cosas sean como tú soñaste o como tú pensabas que iban a ser o como tú aspiras que sean. Las cosas son como son. Y uno, depende de la interpretación que uno le da, depende de cómo utiliza ese contexto que existe, y lo utiliza a nuestro favor. Y cuando hablamos de cómo que tenía que ver esto que estamos hablando, de la percepción, del juicio, muchos de los conflictos emocionales que nosotros tenemos que se manifiestan como enfermedad es a partir de un juicio, de una interpretación que nos hace daño y que nos genera estrés. Y lo pongamos de la siguiente forma. Ahorita tú hablabas del tema de la piel, Sí. de que se me generan eczemas o se me generan algunas protuberancias, y el significado es que se hace la piel más grande. ¿En busca de qué? De más contacto. Si hay una pareja o una persona o un familiar querido que se aleja de nuestra vida y lo vivimos en soledad, lo resentimos, no lo conversamos con nadie, nos genera un profundo dolor y lo tenemos dentro de nosotros, no lo conversamos, no lo liberamos, eso puede convertirse en algo estresante para nosotros, se convierte en un pensamiento rumiante que está todos los días ahí atolondrándonos y no somos capaces de hablarlo, de conversarlo, de exteriorizarlo. Y ese dolor, ese sufrimiento interno, por algún lado tiene que salir. Y se va manifestando probablemente, posiblemente, como una alergia en la piel por la necesidad de contacto, de tener a esa persona nuevamente cerca. Pero es la interpretación que nosotros le dimos y la manera en la que percibimos eso que ocurrió para nosotros. Y por eso decía, todas las personas viven las situaciones que ocurren en su vida de manera muy diferente. A lo mejor esa persona dice, se alejó de mí, o supongamos, por ejemplo, hablando nosotros que somos inmigrantes, la mayoría de los que asisten a este podcast, para no decir todo casi, nos alejamos de nuestra familia. Hay mucha de esa familia que probablemente resienta la lejanía del ser querido de nosotros, pero probablemente algunos digan, qué bueno que pudo buscar otra vida, qué bueno que está teniendo otras posibilidades y oportunidades, qué bueno que le vaya bien. Cada cual lo vive desde De un una manera observador diferente. Exactamente. Y en función de cómo tú lo vivas, va a tener una consecuencia u otra, manifestada a través de un síntoma, una enfermedad, una situación repetida. Quería explicar con respecto a eso que tú nombras, es que nosotros hoy en día somos seres evolucionados, pero tenemos que hablar que nosotros partimos de una comunidad primitiva donde teníamos necesidades biológicas que hoy en día las seguimos teniendo, lo que las vemos de otro punto de vista. Tenemos 3 tipos de cerebro, donde tenemos el cerebro reptiliano, que es el más antiguo, que es el que suple las principales necesidades. Por ejemplo, en ese momento, un antepasado de nosotros en la comunidad primitiva, cuando percibía un peligro, alguna amenaza, tomaba 3 opciones: huía, atacaba o se escondía, ¿ya? Pero lo hacía. O sea, si percibía un león, él salía corriendo, o si tenía las herramientas lo atacaba, lo hacía. Hoy en día, ese león que percibía nuestro antepasado puede ser nuestro jefe. Ese león puede ser nuestra esposa. Ese león puede ser una X situación. Cualquier cosa que signifique peligro. Pero imagínate, Rafa, que tú estás en tu centro de trabajo y ese león es tu jefe y está en una reunión. Y tu jefe se dirige hacia ti, te habla con mala forma y te amenaza ante un grupo de personas. ¿Qué sucede dentro de ti en ese momento? La misma respuesta. La misma respuesta. ¿Quieres huir? ¿Quieres atacar? ¿O quieres defenderte? O esconderte. O pero, esconderte. Pero estaría bien raro que tú en medio de una reunión hagas cualquiera de esas cosas, ¿verdad? Hoy las normas sociales son diferentes y no nos podemos manifestar de esa forma. Pero los mismos procesos biológicos que ocurrían en aquel momento están ocurriendo ahora. Es como que aceleres un carro y lo frenes, acelera y lo frenes, acelera y lo frenes. Tu cuerpo está a tope, está a full, generando neurotransmisores, cortisol por todo tu cuerpo. ¿Y qué sucede cuando no liberamos ese neurotransmisor? Cuando no atacamos, cuando no huimos ni nos escondemos, que se manifiesta en forma de síntoma de enfermedad. Sí, porque ese, digamos, desajuste, por ponerle un nombre, ese movimiento hormonal de energía,
por ejemplo, predisposición de las extremidades para atacar, para luchar, para esconderse. Al En no aquel poder, momento se canalizaba, en aquel momento. claro, pero hoy, traducido a la vida actual, se produce de la misma manera, pero no los liberamos. Y de alguna forma eso tiene que salir. Incluso desde la física nosotros sabemos que la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Eso que nosotros estamos produciendo, esa energía que se está produciendo en nuestro cuerpo para hacer, o sea, predisponiéndonos para alguna acción, tiene que salir por algún lado. Y ese salir por algún lado es que si esas situaciones cotidianas, como tú decías, acelera y frena, acelera y frena, acelera y frena, de estrés constante que no es liberado, se mantiene en nuestra vida por un periodo determinado, van a aparecer enfermedades. Claro. Van a aparecer enfermedades. Y es lo que estudiamos, la enfermedad no es algo negativo, simplemente es una forma de tu cuerpo decirte que algo No en está tu bien. mente no está bien, Exactamente. que tienes una sobrepreocupación por alguna situación, que tienes algo que te aqueja, algo que no te hace sentir bien, pero simplemente como estamos civilizados en una sociedad actual, no podemos manifestarnos de esta manera porque ¿qué dirán de mí? ¿Qué pensarán de mí? Y simplemente lo vamos escondiendo, lo vamos guardando, pero pensamos que eso no sale por ningún lado, Y pero sí, sí sale, sí sale. Guille, te propongo hacer una pequeña pausa. Vamos a los comerciales y los patrocinadores y enseguida regresamos para hablar un poquito del tema del curso de milagro, que me parece un tema súper interesante y que es importante que lo hablemos, me parece a mí. ¿Vale? Sí, perfecto. Regresamos en unos minutos. Você cubano que tem interesse em processos aqui no Brasil, seja de autorização de residência, de naturalização brasileira, entre em contato conosco da Egregor. Somos uma assessoria especializada nesse tipo de procedimento e vamos auxiliar vocês em tudo o que é necessário para vocês conseguirem o objetivo de vocês. Bueno, ya estamos de regreso, estamos conversando con Guille, estamos hablando sobre la integración bioemocional, sobre el origen emocional de las enfermedades. Y antes de la pausa yo le decía que queríamos que hablara un poquito sobre el tema de un curso de milagros, sobre el tema de la conciencia unidad. ¿Qué significa esto? ¿Qué cosa es esto? ¿Y qué tiene que ver en todo esto que hemos estado hablando el día de hoy? Un curso de milagro es un libro que es un entrenamiento mental. Es un entrenamiento mental donde el objetivo como tal es deshacer los juicios. El verdadero milagro es deshacer la percepción que tenemos acerca de lo que sucede en nuestro entorno. Esas etiquetas de que algo es bueno, de que algo es malo. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando etiquetamos algo? Que lo limitamos. Cuando decimos que esto es una ciudad mala, no logramos poder enfocarnos y ver la parte positiva de la ciudad. Simplemente nos limitamos y cerramos cualquier interpretación que podamos tener de esto que sucede. El libro promueve la conciencia de unidad, donde podemos decir que describimos dos tipos de conciencia, la conciencia dual y la conciencia de unidad. La conciencia dual dice que todos nosotros estamos separados, o sea, que yo soy un ser aparte y tú eres un ser aparte, ¿ya? Tú me puedes hacer daño a mí, yo te puedo hacer daño a ti, ¿ya? Entonces la conciencia de unidad lo que promueve es que todos somos uno y que nuestro exterior es un reflejo de nuestro mundo interior, ¿ya? ¿Por qué? Porque nuestro mundo interior está condicionado con muchos filtros. Tenemos muchos filtros mentales que nos hacen percibir las situaciones de una manera determinada, ¿ya? Por ejemplo, si yo soy una persona que no sé, puedo ser religiosa o si soy racista o si soy homofóbica, ¿ya? Cuando veo una situación determinada, le doy una interpretación a través de mis filtros y tengo una percepción limitada del entorno, de lo que sucede, ¿ya? Entonces, el objetivo del libro de Un Curso de Milagro es deshacer esa propia percepción que tenemos de las cosas y poder dar una interpretación que nos favorezca, ¿ya? Este escrito tiene 3 partes. La primera parte es como una parte teórica, donde te habla acerca de la percepción, de los milagros, una serie de elementos. El segundo parte es
es de ejercicios, Ujú. ¿ya? Son 365 ejercicios, uno para cada día del año. Y en la tercera parte es el manual del maestro, ¿ya? Que es cuando ya tú logras integrar todo. Una de las, de lo que podemos, una de las cosas que podemos hacer es implementar, enseñar, duplicar este conocimiento a otras personas. Ah, interesante, interesante. Y esto de la conciencia unida tiene que ver mucho con lo que hablábamos ahorita del inconsciente. Que el inconsciente, otra de las características del inconsciente es que no distingue, bueno, una es que no distingue lo real de lo imaginario, lo veíamos, Es atemporal. es atemporal, el tiempo no existe. Y la tercera es justamente esto, que todos somos uno. Y lo que tú decías, poniendo el ejemplo que mencionabas, de yo te puedo hacer daño a ti, tú me puedes hacer daño a mí. Visto desde la conciencia unidad, si yo te hago daño a ti, en realidad me estoy haciendo daño a mí mismo. ¿Ya? Es como un espejo. Y esto incluso se puede traducir con lo que veíamos, lo comentábamos fuera de cámara, en el tema de cuando una persona está constantemente viviendo situaciones de amenaza, por ejemplo. En realidad es porque se siente amenazado, ¿no? Claro. Profundízame eso ahí. Sí, a ver, muchas veces en nuestro inconsciente lo que siempre reprimimos se llama la sombra. Ajá. O sea, la sombra no es más que aquel deseo que nosotros tenemos de hacer algo específico, pero por nuestras propias creencias, las creencias que fueron forjadas en nuestra infancia, que fueron heredadas, que fueron también forjadas en nuestra etapa adulta, por esa propia creencia no lo permitimos hacer, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una persona que es muy delgada, ¿ya? Es una persona que cuida su dieta, que cuida mucho su cuerpo, que siempre está al tanto de comer cosas nutricionales, ¿ya? Pero esa persona de cierta manera puede ser que critique a los que son obesos, a los que se comen helado, a los que se dan la vida como quieren hacerlo, ¿ya? Pero cuando lo critica, ese propio juicio es una representación de aquello que se reprime hacer, ¿ya? Porque realmente cuando esa persona es sincera consigo mismo, le gustaría hacer eso mismo, pero no se lo permite porque tiene ciertas creencias, cierta manera de actuar que le invalida manifestarse de esa manera. Hay varios ejemplos. Por ejemplo, siempre que nos polarizamos en una posición, la otra polaridad es lo que nosotros reprimimos inconscientemente en la sombra. Decimos inconscientemente porque muchas veces no somos conscientes. Exacto. ¿Ya? Una persona que critica a los que salen de fiesta, a los que se cogen la vida a lo loco, los que no le importa nada, es una persona que está situada en la otra polaridad generalmente. Una persona que es muy recatada, que siempre cumple todo. Pero aquí la idea no es ni polarizarse en un lugar ni polarizarse en el otro, sino buscar el punto medio, ¿ya? En el que uno se siente coherente, hace lo que siente, lo que le gustaría hacer, sin juicio, sin reprimirse. Claro. Que es coherente, utilizando el término. Que es realmente coherente. Pero siempre que tú emitas un juicio hacia la otra persona, es una proyección tuya que ves en la otra persona, pero es una parte que tú al mismo tiempo reprimes. Es que no te sientes cómodo con lo que tú estás y te gustaría hacer un poco más de la otra persona. Exactamente. Que no lo hace, primero porque somos máquinas emisoras de juicios incoherentes, ¿ya? Constantemente estamos en esa incoherencia de que no hacemos lo que nos gustaría hacer por el que dirán, porque tal vez no sea bien visto, y todo ese marco de creencias, de paradigmas que hemos heredado, que nos han enseñado en nuestra infancia, todo eso condiciona lo que nos enseñaron en la escuela, el país, porque el país y el contexto en el que uno se mueve también influye muchísimo en determinadas cuestiones. Hay países en los que, por ejemplo, andar sin camisa, ahorita que conversamos, andar sin camisa en la calle no es bien visto. En los países musulmanes, incluso las mujeres tienen que andar con velo y tal, y tienen que andar muy, muy cubierto. En otros países es todo muy liberal y sin camisa todo el tiempo y cogiendo sol. Y depende del contexto, una cosa está o muy bien o muy mal, ¿ya? Entonces, eso también condiciona el paradigma, los juicios y creencias que nosotros tenemos en nuestra vida, que no están ni bien ni mal, son de esa manera. Y cuando somos capaces de aislarnos del juicio y observarlo, es que entramos en esa etapa de coherencia, de entender que el otro es y actúa de la manera en la que lo hace, condicionado por todo ese mundo de creencias, por todos esos paradigmas, y que no está ni bien ni mal, ¿verdad? Esa es la primera parte,
Esa es la primera parte. Lo primero es hacernos conscientes de que estamos viviendo una situación que no nos gusta, que nos afecta, que nos hace sentir mal, que manifiesta una enfermedad. ¿Ya? Eso es lo primero, hacernos conscientes de eso. Una vez que nos hacemos conscientes de eso, podemos percatarnos y empezar a buscar la forma de hacerlo diferente. Y como nosotros siempre decimos, 1 más 1 es 2. Mientras que sigamos repitiendo las mismas, mientras que sigamos tomando las mismas decisiones, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Entonces, exacto, nos hacemos conscientes de eso y decimos, ¿pero hay otra forma de ver la vida? Sí, hay 1.000.000 de formas de ver la vida. Dice, yo he leído en alguna parte que dice que si yo te diera todas las posibilidades que existen en el mundo para tú realizar algo, no emitiría un juicio. Porque emitimos un juicio desde lo que nosotros creemos correcto. Pero si yo te diera realmente el 1.000.000 de posibilidades que hay de realizar una acción, no tendrías cómo decir esto es por esto. No puedes decir ni que es bueno, ni que es malo, ni nada. Exacto. Como decimos, cada juicio es una confesión del alma. Entonces, hacernos conscientes de que estamos en una situación que no nos gusta, que podemos cambiarla, ¿ya? Pero para eso tenemos que aplicar todos estos recursos que hemos hablado. Por ejemplo, la polaridad, en qué polaridad me encuentro, qué es lo que estoy reprimiendo, qué me gustaría hacer, qué me muestra el otro. Porque desde la continuidad de lo que hablamos, todos son nuestros hermanos y todos son espejos que nos muestran aquello que nosotros nos gustaría hacer o que nos disgustaría o que estamos haciendo pero no quisiéramos hacer, ¿ya? Ejemplo, generalmente cuando son dos hermanos, uno toma una polaridad y otro toma otro. Hay un hermano que se queda con la mamá a cuidar a la mamá y hay el otro hermano que se va, se va para afuera a hacer su vida. Este que se queda con la mamá vive criticando a este que se va. ¿Pero por qué lo critica? Porque en su inconsciente quisiera hacer. Hay un deseo de hacer lo mismo, ¿ya? Y entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Dejar nuestra madre e irnos a hacer lo mismo? No, no necesariamente. Primeramente, hacernos conscientes de que nos gustaría. Porque cuando no somos conscientes de esto, no estamos viviendo nuestra vida. Nos estamos sacrificando. Exactamente. ¿Para qué? Para que las personas nos vean como una persona, como alguien correcto, como alguien que hace, pero no nos sentimos coherentes. Exacto. Porque nos gustaría hacer lo mismo. Pero existe algo mágico, Rafa, y es que cuando encontramos estas polaridades y empezamos a integrarlas, o sea, aquello que tanto critico de esta persona, lo empiezo a integrar y empiezo a ser un poco más como aquella persona empieza a ser un poco más como yo. Exactamente. Y entonces llega el momento que cuando tú le dices, mamá, sí, te quiero, te amo, te voy a cuidar, pero también quiero hacer mi vida. Voy a tomar ciertas decisiones, voy a ir al cine esta noche, voy a ir aquí, voy a ir allá. Lo primero es que cuando vas a cambiar tu entorno, las personas que dependían de ti te van a hacer sentir culpable. Que eso tiene que ver con los umbrales del cambio. Con romper ese umbral, con cruzar ese umbral. Cada vez que vamos a cruzar un umbral, hay un guardián que está ahí para decir, ¿no estás seguro con lo bien que tú estás? No hagas eso, que te va a ir mal. Y entonces cuando empezamos a hacerlo, mamá, voy esta noche al cine, mamá, voy aquí, voy allá. Va a ocurrir algo mágico donde de cierta manera esa hermana que tú juzgas se va a acercar a ti y también te va a ayudar a cuidar a tu mamá. Entonces todo tiene que ver con esto, tiene que ver con saber observar qué es lo que nos muestra, aquellos que tanto juzgamos. Porque ese juicio, como bien hablamos, es una propia proyección de nuestro deseo inconsciente de ser como él. Y también, Guille, ahora que mencionas, me viene a la mente el tema de los maestros. Constantemente en nuestra vida se van a ir apareciendo personas, ¿verdad?, que nos van a ir mostrando cosas. Y personas que nos muestran cosas que, por ejemplo, en las que nosotros no estamos de acuerdo o que, tú dices, criticamos, juzgamos. Y pueden ser personas cercanas del contexto familiar o amistades, personas que nos van a mostrar algo. Y en la medida que seamos capaces de observar qué es eso que me molesta en el otro, utilizando lo mismo de la conciencia unidad y lo mismo de esta ley del espejo que conversamos, en la medida que soy capaz de ver qué es lo que me molesta al otro, es donde me estoy observando es qué es lo que esto me molesta de mí. O tengo quizás que ser un poco más como esa persona. Y verlo como un aprendizaje. Exactamente. Al final, como bien dice una profesora que yo sigo, al final tendríamos que, en fin de año, mandarle un regalito a nuestro enemigo. A esa persona que tanto nos molesta porque se lo ha currado, se ha trabajado el año entero en mostrarnos qué es aquello que nos molesta.
¿entiendes? Y Aquello que tenemos que sanar. aquello que tenemos que sanar nosotros mismos, que lo vemos reflejado en ella verdad. como un propio espejo de nosotros. Deberíamos enviarle un regalito, deberíamos agradecerlo y también liberarlos. Sin duda. Porque hasta que nosotros no integremos eso, aquello que nos está mostrando, Se va a seguir esa manifestando, persona va a estar ahí detrás de nosotros, detrás de nosotros, detrás de nosotros. Y exactamente lo mismo ocurre con la manifestación del cuerpo a partir de síntomas y enfermedades. En la medida en que nosotros no seamos capaces de observar, de entender y reconocer qué es eso que tengo que cambiar acá, que se me está manifestando en el cuerpo, va a ser cada vez más peor. O sea, va a ser cada vez peor. Se va a ir agudizando. Porque el cuerpo grita, primero nos habla, nos dice que debemos cambiar. Si no lo escuchamos, él va a empezar a gritar. Y mientras no lo escuchemos, va a gritar más alto hasta que seamos capaces de decir, caramba, pero ¿qué está pasando aquí en mi vida? Es como hablábamos también, se dice que el cáncer es uno de los últimos llamados del cuerpo a recuperar tu vida. Resulta algo interesante en los casos que hemos podido ver de las personas que tienen cáncer, o sea, que están en su último momento, le quedan sus últimos meses de vida diagnosticados por la medicina, y que esas personas sueltan todo, dejan todo, Se liberan. se van a hacer el viaje de su vida, porque ¿qué más da si nos quedan 3, 4 meses? Vamos a hacer lo que nosotros querramos, y esas personas ocurre algo mágico, que se curan. Y si le daban un pronóstico de 6 meses, llevan 6 años viajando por el mundo y ya empiezan a preocupar si se me está acabando la plata y no llega el momento. Así mismo. Lo estamos cogiendo con humor. Sabemos que si de pronto tienes un familiar pasando por esta situación, no es en forma de burla ni mucho menos, sino en forma de resignificar lo que esto es, que esto que está aconteciendo en nuestra vida no tiene que ser una sentencia de muerte. No necesariamente tiene que ser. Nosotros podemos resignificar resignificar lo que para nosotros representa y empezar a ser coherentes. ¿Verdad? Y entonces, desde un punto de vista, ¿qué es aquello mágico que sucede con este tipo de personas cuando toman esta decisión? Y lo que sucede, Rafa, es que empiezan a escucharse a sí mismos. Porque son personas que generalmente nunca han estado para ellos. Han estado pendientes de las demás personas, han estado ayudando a las demás personas, no tienen vida propia, no son capaces de tener relaciones, no son capaces de salir, de conocer, de tener familia. ¿Por qué? Porque están para compensar, para ayudar a otras personas y se olvidan de ellas mismas. Exactamente. Y entonces, una vez que toman esta decisión, que dicen, bueno, si ya lo que me queda es esto, me lo voy a dedicar a mí, empiezan a ser coherentes. Exactamente. Y ahí es cuando empiezan a escuchar a su cuerpo. Exactamente. Bueno, desde la bio nosotros entendemos que la enfermedad es lo que hablamos al principio, pero para acotarlo con esto del cáncer que estamos trabajando, o sea, que estamos conversando ahora. Para la bio la enfermedad es ese mecanismo de adaptación biológico para la supervivencia y la cura de esa enfermedad sería justamente restablecer la coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Cuando la persona manifiesta, o sea, el cuerpo, a partir de una pérdida importante, porque el cáncer nosotros siempre lo asociamos a una pérdida importante, sobre todo, y dependiendo de dónde esté localizado, pues ahí vamos a ver cosas específicas desde la biodescodificación. Pero cuando lo integramos y vemos que la persona lo asume, dice, ok, tengo cáncer, el médico, la medicina tradicional me ha dicho que tengo 1 año de vida, 6 meses de vida. Voy a hacer lo que nunca hice y siempre quise hacer. Esa es la frase más común. Voy a hacer lo que nunca hice y siempre quise hacer. Y se dedican a sí mismos, a ver la vida, a salir de fiesta si quiere, a compartir, a llamar a aquella persona que resintió toda la vida o con la que estuvo peleado y decirle, mira, te perdono o perdóname, ya yo voy a morirme y no quiero irme con esta. Y empieza a perdonar absolutamente todo, empieza a perdonarse a sí mismo, a hacer las cosas que nunca hizo y siempre quiso hacer, lo que estábamos hablando ahorita de criticar a los demás y reprimo. Y resulta que la calidad de vida de esa persona se transforma totalmente. Pero está el caso opuesto, de la persona que no sabe lo que tiene, va al médico y le dicen, posiblemente tengas cáncer, y al otro día ya está en cama. Porque dice, me voy a morir mañana. Su cuerpo responde. Exactamente. Y lo que se dice a sí mismo es, ya me morí. Y empieza a sufrir por lo que no pudo hacer, que quiso hacer, y en vez de hacerlo, lo que hace es sufrirlo. Y eso empeora completamente su estado anímico, por supuesto, su respuesta biológica, porque ya se está dando a sí mismo un ultimátum.
¿ya? Así mismo. Y el cuerpo reacciona a eso que nosotros interpretamos aquí arriba del suceso. O sea, que no es como tal lo que ocurre, sino la manera en la que lo interpretamos nosotros. Claro, claro. Y tiene que ver también con llegar a ese estado de rendición. Exacto. Ese estado de rendición, cuando decimos rendición, es de soltar el control. Es de dejar de que las cosas ocurran como yo quiero. Es de dejar de llamar a mi hija todos los fines de semana para que se sienta obligada a venir a verme. Es dejar de querer de que no llueva hoy. Es dejar de controlar que me digan a dónde van. O sea, de todas esas cargas que nos echamos arriba y que cuando no sucede así, nos sentimos mal, enfermamos. Exactamente. Exactamente. Y justo, fíjense, nosotros hemos hablado de un montón de cosas que tienen que ver con la bio, que tienen que ver con el coaching, que tienen que ver con la conciencia unidad. Y todo esto nosotros lo manejamos a través del método de integración bioemocional. ¿Por qué justamente eso? Integrar nuestro estado emocional y nuestro estado biológico, nuestro estado físico. Y buscar la correlación que existen entre estos dos y poder encontrar esa coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Y obviamente el cuerpo va a comenzar a reaccionar en correspondencia. Decíamos al principio que este método no se encarga primero de ser la contrapartida de la medicina, ni ser la respuesta a la medicina tradicional. Todo lo contrario, es algo complementario o algo que se integra al diagnóstico del médico para que tú puedas mejorar tu estado emocional y entender desde dónde ocurre lo que me ocurre. Aquellas creencias inconscientes que tenemos. Exactamente. Y cuando las resignifico, ya no siento ni ira, ni tristeza, ni rabia, y el cuerpo comienza a reaccionar. Y probablemente el tratamiento médico que te hayan puesto comienza a tener un efecto mucho más rápido, mucho más acelerado, mucho más eficiente, y empieza a tener una vida mucho más equilibrada, mucho más agradable de ser vivida. Nuestro cuerpo entra en homeostasis. En homeostasis, exactamente. Entonces, fíjense, nosotros hablamos desde la bio, yo les digo la bio porque es la integración bioemocional, es el método que nosotros hemos integrado con todo esto del coaching, con el tema del lenguaje, con el tema de los juicios, los actos lingüísticos, juicios, declaraciones, afirmaciones, todo el tema de la biodescodificación, de encontrar el origen emocional de los padecimientos físicos, pero además también padecimientos mentales o situaciones repetidas en la vida, que no tiene por qué ser una enfermedad. Lo que hablábamos ahorita de la mujer que siempre atrae al hombre alcohólico. Sí, y también patrones de que no puedo tener dinero. Exactamente. No sé por qué no atraigo parejas. O sea, comportamientos repetitivos también. De eso que es, incluso hemos trabajado con personas que son fáciles de generar riqueza, pero se les va como el agua, se les diluye, no son capaces de retener la riqueza. Y son cuestiones que se van repitiendo constantemente en su vida sin una explicación aparente. Y eso tiene un trasfondo transgeneracional probablemente, o un trasfondo de su proyecto sentido. Y por ahí buscamos todo ese marco de creencias, de conflictos emocionales no resueltos que se traducen en nuestra vida de ese tipo de formas. ¿Ves? Entonces la bio trabaja todo eso. Decíamos el transgeneracional, toda la memoria de nuestros ancestros y lo que ocurrió allá no resuelto, que se hereda. Trabajamos todo lo que es proyecto sentido, desde 9 meses ante la concepción, todo el estado emocional en el que viven nuestros padres, todo el tema del contexto en el que se mueven, y aquí hay un montón de cosas, los tipos de proyecto sentido, o sea, cuál es el proyecto para el cual yo nací, y trabajamos también, por supuesto, nuestra edad cronológica, a partir de los 3 años hasta nuestra vida actual, todo lo que va aconteciendo ahí, que tiene que ver con nuestras propias creencias, tiene que ver con nuestros propios juicios, todo lo que va apareciendo ahí. Trabajamos todo el tema de integrar esto, porque sí, reconocemos que hay una respuesta emocional a partir de la manifestación física. Yo siempre me toco el brazo porque es lo que está aquí adelante y para representarlo. A partir de la manifestación física buscamos cuál es ese conflicto emocional, pero ahí ahora viene la otra parte. Ok, si ya lo reconozco. Muchas veces las personas saben el para qué ocurre esto. Sí. Pero ahí viene, no es lo mismo la competencia que la distinción. No es lo mismo saber que saber hacer, ¿ya? Y una vez que ya logramos identificar ese conflicto emocional, ahí viene integrarlo. Y ahí viene integrarlo con protocolos de PNL, con hipnosis ericksoniana que trabajamos nosotros también, con reinterpretar eso, resignificar eso que aconteció, ¿verdad? El perdón. Muy importante el tema del perdón. Perdonarnos a nosotros mismos, sobre todo. No es el perdón del ego, de te perdono porque yo soy mejor que tú. Exactamente. Sino que yo entiendo que tú lo hiciste lo mejor que tú pudiste hacerlo. Con lo que sabías, con los recursos que tenías. Y hoy en día te lo agradezco,
pero ya no estamos viviendo la misma situación donde tú vivías antes. Es decir, yo puedo darle una respuesta diferente. Y quizás me perdona mismo por haber sufrido tanto por ese hecho que interpreté de esa forma y hoy lo libero. Yo no tenía ningún control sobre eso, elijo vivir de esta forma o elijo tomar esta decisión desde la coherencia, obviamente, desde entender que no está ni bien ni mal, es de esa forma, pero me siento bien con esa decisión. Y a partir de ahí viene un cambio completo de paradigma en eso que yo sentía y la respuesta biológica va a comenzar a suceder en la misma medida en la que yo soy capaz de transformar. Y algo que también hay que señalar, Rafa, es que solamente el cambio no es en nosotros. También el cambio ocurre en nuestros hijos, porque ya estamos rompiendo un patrón hereditario, un patrón de creencias, y ya nuestros hijos también van a responder de forma diferente, porque ya nosotros somos conscientes de que existe esa situación, de que existe esa creencia, de que existe ese paradigma, y ya no lo vamos a heredar. Ya vamos a darle otra información a nuestros hijos. Y de cierta manera vamos a liberarlo a ellos, pero también vamos a liberar a nuestros padres. ¿Ya? Porque cuando tú le digas, mamá, papá, hasta hoy estuve siendo tu esposo, estuve siendo tu mujer o tu marido, pero a partir de ahora voy a hacer mi vida. Una vez que tú empiezas a hacer tu vida, él se ve obligado, ellos se ven obligados también a darle sentido a la suya. Exactamente. Porque rompe todo ese patrón y tienen que llenar ese vacío que empieza a aparecer en ellos con otras cosas, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos la toma de conciencia y empezamos a actuar desde esa conciencia de unidad, no solamente nos transformamos nosotros, sino el mundo que está a nuestro alrededor se transforma completamente. Ya no vemos las cosas como antes, las personas que están a nuestro alrededor ya no son las mismas, no porque sean personas diferentes, sino porque comienzan a actuar de manera diferente y a ver la vida de manera diferente. Frente al mismo contexto. Exactamente. O sea, el contexto no cambia, lo que cambiamos somos nosotros. Exactamente. Entonces, un poco a grandes rasgos, queríamos compartir con ustedes todo este tema que son conceptos probablemente profundos para la mayoría de las personas que no están relacionadas con estos temas. Probablemente haya personas a que esto les parezca ridículo y está bien. Y está bien, porque recuerden que nuestro cuerpo nos quiere vivos, no felices. Y en función de nuestro cerebro nos quiere vivos, no felices. Y en función de mantenernos vivos por un mecanismo de supervivencia, hay cosas que vamos a desechar porque no resuenan con nosotros y decimos, eso no lo quiero, eso es una estupidez, no quiero saber de eso. Y no está ni bien ni mal, es una forma de ser así, ya. Sí, porque una cosa es conocer este tema, pero otra cosa es aplicarlo. Exactamente. Ya, pero cuando lo aplicamos, lleva una etapa de responsabilidad muy fuerte, una parte de sostener este proceso, que es un proceso donde nosotros tenemos un entendimiento y sabemos que no queremos hacerlo así, pero el medio que está alrededor de nosotros, nuestras amistades, nuestra familia, los compañeros de trabajo, nos van a señalar, nos van a decir, como estás cambiando, ya no eres el mismo ya no eres el mismo de antes, se van a alejar de ti, no van a querer porque tú estás cambiando tu representación interna, estás cambiando tu mundo interior y por lo tanto se va a mover tu mundo exterior y va a llegar una etapa, existen varias etapas, pero una de ellas es la etapa de la soledad, donde te vas a sentir solo, vas a mirar a tu alrededor y vas a decir, ¿y estaré haciendo lo correcto? Exactamente. ¿Y qué pasa aquí en mi vida? Pero para que entren nuevas amistades, para que entre un contexto nuevo, es necesario soltar el viejo, el antiguo. Pero es una decisión personal. Y de mucho compromiso, de mucha responsabilidad, como tú bien decías. Obviamente, en este capítulo, en esta conversación, hay muchas cosas que se quedan, pero que nosotros la trabajamos en el curso de formación de integración bioemocional que tenemos disponible, en el que va a estar Guille, va a estar su esposa también, Susana, dando algunos temas de todo el tema del transgeneracional, de patrones heredados del transgeneracional, de los dobles, bueno, del síndrome del fantasma, un montón de cosas ahí que ahora parecen extrañas, pero que cobran mucho sentido cuando uno se hace consciente de todo esto. Y es, al menos para nosotros, es extremadamente poderoso poder abrirnos a este tipo de conocimientos porque ya deja de ser igual el mundo para nosotros. Empezamos a verlo con una nueva visión, de un nuevo observador. Entonces invitamos a todas las personas que nos dejen su comentario, qué les ha parecido esto que hemos hablado, cuál es su observador al respecto, qué creencias tienen al respecto, que es válida también. Si les gustaría profundizar un poco más de estos temas para nosotros hacer nuevos capítulos y por supuesto para integrarlos nosotros a los proyectos que queremos comenzar a hacer no solamente online, sino también presencial, las charlas que dábamos en Cuba
sobre todo este tipo de cuestiones. Para desarrollar este tipo de cuestiones a más profundidad. Exacto. Y en ciertas temporalidades. Y acompañar a personas que de pronto identifiquen que tienen una situación que quisieran mejorar, que siguieran una opinión desde el punto de vista emocional, como estamos trabajando acá, para poder integrarla a su tratamiento médico, por ejemplo. Si desean sesiones personalizadas. Exactamente. Ahí solamente es contactar, ahí vamos a dejar todos los enlaces de contacto para que se pongan en contacto con Guille o conmigo y trabajemos específicamente esta parte de integrar nuestra biología, nuestro estado emocional y poder tener una vida mucho más equilibrada. Ahora, esto no significa que una vez que nosotros sabemos esto, todos los problemas en nuestra vida se arreglaron. Absolutamente. Incluso aparecen problemas nuevos. Lo que pasa es que ahora tenemos herramientas para hacer frente a esas situaciones que van apareciendo en nuestra vida. Tenemos herramientas para poder mediar, para que podamos darle una salida coherente y mucho más rápida a los mismos conflictos emocionales que van apareciendo en la vida de todas las personas. Solo que algunos no tienen las herramientas, se victimizan, se condenan y sufren las consecuencias de no saber gestionarlo. Sin embargo, cuando ya tú adquieres las distinciones, las competencias emocionales que nosotros estamos hablando acá, ya tú tienes con qué maniobrar. Ya tú tienes cómo observar una situación y decir, ok, elijo ser yo ante esta situación y no que la situación se apodere de mí. Entonces, eso es tremendamente poderoso. Cuando tú asumes el control, tienes herramientas poderosas para hacer frente a lo que va a acontecer en nuestra vida. Entonces, la invitación es esa, a seguir profundizando. Si quieren saber algo más al respecto, nos dejen en los comentarios por aquí. Les vamos a pasar todos los enlaces para que puedan encontrar material mucho más profundo sobre esto que hemos conversado. Y bueno, nada, déjenos saber qué les ha parecido. Un placer, Guille. Esta no va a ser la última vez que conversemos acá en el podcast sobre esto, porque además tenemos los otros espacios en nosotros, pero va a quedar a disposición de ustedes si hacemos acá en el podcast del Guajiro en la Paulista otro capítulo hablando de estas temáticas, no solamente de emprendimiento, no solamente de migración. Entonces, muchísimas gracias por la atención y nos vemos en la próxima. Chao, chao. En la Paulista.